Hola, soy Berta de Garza. Ora a Dios por tu salvación y la de toda tu familia en el nombre de Jesús. El Señor Jesús les habló a sus discípulos acerca de la importancia de compartirles a otros acerca del perdón de pecados y la fe en Jesús. Veamos la historia, segadores para Cristo, en Juan 4, versículos del 28 en adelante. Él había pasado por Samaria y había compartido a una mujer que era pecadora, había tenido 5 amantes y pues ella se arrepiente, se convierte, tiene un encuentro personal con Jesús y entonces inmediatamente regresa a la ciudad donde vivía, donde era muy famosa, muy conocida por este pecado. Y ellos pueden ver no solamente su transformación, sino también su testimonio, como ella les hablaba ahora del Mesías, para que ellos también pudieran poner su fe en él. Entonces dice en el versículo 28 en adelante. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces la conjunción y entre estas dos frases indica que van de la mano. Dice que haga la voluntad del que me envió, es decir, hablarle a otros acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados por su fe en Jesús, y que acabe su obra, pues el sacrificio de Jesús, que murió en una cruz y resucitó para pagar nuestros pecados y lavar nuestros pecados con su sangre y hacernos justos ante Dios, la obra de la salvación. Entonces, el hablarle a otros de Cristo es un alimento que nos hace fuertes en la fe, dice el calzado del Evangelio. También nos anima porque, por ejemplo, un médico sana la vida de las personas y las puede transformar, pero una persona que le habla a otros acerca del arrepentimiento y la fe en Jesús, pues esa persona se va a ir al cielo por la eternidad, va a vivir eternamente con Dios y seguramente toda su casa. Entonces, ese es el trabajo de los segadores que trabajan para Jesús. Un árbol de manzanas produce manzanas, un árbol de naranjas produce naranjas, pero un cristiano produce cristianos. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pues la siega aquí se refiere a los frutos naturales, ¿verdad? Les está hablando, como él les hablaba, del agua, de tener sed, y luego les habla del Espíritu Santo. Entonces aquí les habla de que deben de recoger la siega, que son las almas de las personas que van a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Dice: el que ciega recibe salario. Aquí está una preciosa promesa para los que nos dedicamos a hablarles a otros acerca de la fe en Jesús. Dice: y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entonces, yo estoy aquí hablándote de Jesús porque una persona un día sembró una semillita de fe en mi corazón. Otros vinieron, me enseñaron a orar, otros vinieron, me enseñaron a leer la Biblia, pero pues Dios es el que dio el crecimiento, dice 1 Corintios 3:7. Entonces, no te preocupes si tú siembras en una persona y de pronto no nace de nuevo o no ves una transformación. Confía en que Dios es el que da el crecimiento y que Él va a enviar personas, segadores, hasta que esa persona nazca de nuevo. Ponemos nuestra fe en las promesas de Dios. Dice más adelante: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es decir, alguien sembró la semilla y nosotros vamos a cegar. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, pues el Señor es sensible al hambre de las personas. Una vez que la persona tiene su encuentro personal con Jesucristo, pues va a querer conocer más de Dios, va a querer leer la Biblia, va a querer orar, va a querer pasar más tiempo con Dios. Imagínate, él se quedó dos días enteros con ellos, qué precioso. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pues hay una diferencia, ¿verdad? Cuando alguien te habla de Cristo a cuando tú tienes tu encuentro personal con Él, el nuevo nacimiento. Entonces, si tú no tienes la seguridad de haber tenido tu nuevo nacimiento, si tú no estás seguro de que si tú partes hoy te vas a ir al cielo con Dios, si tú no tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, entonces quiero darte este mensaje. Dice Romanos 3, que Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y esto es verdad para todo el que cree, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero Cristo dice que vivió sin pecado, murió en una cruz, resucitó al tercer día para ser castigado en nuestro lugar como nuestro sustituto, y Él derramó su sangre para con su sangre pagar el castigo que nos tocaba a nosotros. Es decir, Él llevó el castigo que nos tocaba y nos hace justos ante Dios, porque a través de su sangre nos lava, nos limpia, nos justifica. Entonces, si tú lo crees y quieres hoy recibir a Jesús en tu corazón, yo te pido que repitas junto conmigo esta oración. Señor Jesucristo, creo que moriste en una cruz y resucitaste para salvarme. Te necesito. Me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Tú los conoces. Te abro mi corazón, te invito a mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, maravilloso día, mil bendiciones. Esta es tu amiga Berta de Garza. Hasta la próxima.